Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por su vida que comerán ni por su cuerpo que vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos esta mañana aquí listos para compartir con ustedes principios esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestras familias, para todo lo que vivimos en este mundo, para todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, lo cual nos ha sido dado, preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha prometido y que debemos escudriñar. Se dice que la Biblia es como una mina de tesoros, pero una mina de tesoros donde encontramos tesoros desde la entrada y donde más profundizas, tesoros más preciosos. Y es un gusto para mí. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y no estoy solo, me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenido a Esenciales. Estamos buscando el rostro de nuestro Señor en su palabra y queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, que van en camino al trabajo, aquellos que están en el app, que ya están trabajando, y todos los que están en las redes sociales a través de la plataforma Facebook y de el canal en YouTube de la página Calvary Compañerismo Cristiano. Bienvenidos, quédate con nosotros por la siguiente hora a buscar el corazón de Dios en la primera carta de Juan. Y no me quiero despedir de ustedes sin antes decirles gracias a nuestros sponsors, ¿verdad? También nuestros sponsors, Omega Insurance, que está en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de la calle de Getwell. Cualquier necesidad de seguros, ahí está Omega Insurance. No son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es. Y bueno, nos falta todavía un ratito para despedirnos, pero estamos muy contentos esta mañana en Primera de Juan capítulo 5. Hemos avanzado poco a poco, ya estamos en la recta final. Está Juan dándonos las conclusiones de sus enseñanzas, ¿verdad? A una iglesia permisiva, vacía de la verdad, que había dado entrada a cualquier cosa, ¿verdad? Y había justificado cualquier situación en el nombre del amor, en el nombre de una falsa unidad. Sin embargo, esto, como siempre, mina la sana doctrina, la verdadera comunión, las verdaderas certezas que tenemos en Cristo Jesús de sabernos hijos de Dios. Y a mí me llama mucho la atención cómo Juan le toca cerrar el canon bíblico y toda la enseñanza bíblica desde Génesis hasta esta carta, y luego después de esto cerrar Apocalipsis. Es muy interesante cómo en realidad lo encierra todo en estas cosas, en el amor a Dios, amor al prójimo, amor a los mandamientos del Señor. Una vida transformada es algo que no debe faltar, ¿no? ¿Te acuerdas? Una de las enseñanzas más destructivas de estos gnósticos era esa, entre otras que ya vimos, ¿no? El decir que mi cuerpo está separado, o mi conducta está separada de mi adoración. Hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Vemos este dualismo de gente que dice conocer a Dios, dice amar a Dios, dice hacer muchas cosas por Dios, pero en su vida diaria no hace ningún cambio, ¿verdad? Sigue con la corriente de este mundo, sigue con sus pecados, sigue cometiendo cosas como cualquier otro incrédulo lo haría, ¿no? Y es lo que Juan nos está diciendo. Nuestra conducta, nuestra vida es afectada verdaderamente para bien, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él cuando le conocemos, cuando tenemos comunión con Él. Y esto nos trae gozo, seguridad, y nos ha mostrado cómo Dios nos capacita para ello cuando hemos venido a Él. Es precioso. Y otra de las cosas es también mostrarnos a Cristo, a Jesucristo
de la Biblia. Ya estuvimos viendo en estos días la importancia que tiene el saber y conocer al Dios de la Biblia. No cualquiera que diga yo conozco a Cristo, sí creo que es el Hijo de Dios, o sí creo que no sé, que Él vino a este mundo, pero ¿a qué se refieren con eso? ¿Verdad? Estuvimos checando un poquito la doctrina de algunas falsas religiones, y ahorita, bueno, pues Juan nos está dando el testimonio de Dios. ¿Qué importancia tiene el testimonio de Dios en nuestras vidas para entender quién es Dios? Él es el más importante. Dios es el único que no miente, y Él sí conoce todo porque Él es eterno y nos ha dejado una revelación en su palabra, pues desde el principio, ¿no? Puedes leer desde Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí tienes el principio, y al final en Apocalipsis tienes el cierre de nuestra historia. Obviamente hay incredulidad de parte de la gente que ha huido de Dios, que huye de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios ha probado una y otra vez ser verdad, ser certera en cada una de sus afirmaciones históricas de todo tipo, ¿no? Y es maravilloso poder estar en tierra firme. Por eso el Señor dijo: yo soy la roca, ¿no? Él es la roca firme que nos sostiene. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el sustentador, ¿verdad? Y no solamente de la iglesia, sino del mundo entero. Y bueno, estamos en esta parte. Juan está diciendo la verdad no puede venir de un ser humano. Cualquier cosa que el ser humano afirme con respecto a su inicio, con respecto a su propósito, a quién es Él, es arbitrario porque no tiene bases para ello. Puede ser de su imaginación, puede decir que lo recibió en un monte alto o en una iluminación, pero realmente puede ser engañado por su corazón perverso y engañoso, y doctrinas de demonios pueden salir, como dice en primera de Timoteo capítulo 5, capítulo 4 creo que es. Y por eso Juan nos está diciendo el testimonio del Padre, el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesucristo, que es el que vale. Dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y hablamos de esto, ¿no? El Espíritu Santo es el dador de la verdad, el revelador de Jesucristo y de Dios. Y nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres coinciden o concuerdan. Y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, dándonos a entender precisamente que el testimonio del Padre y el testimonio del Espíritu Santo es el testimonio de Dios, un solo Dios maravilloso. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Cabe mencionar que estos dos versículos, el 7 y el 8, son versículos que después se supo que fueron puestos como un comentario que estaban en algunos, porque no están en los textos más antiguos. Sin embargo, lo que dicen estos textos no contradicen en forma alguna lo que la Biblia enseña, ¿verdad? El versículo 8 está confirmando todo lo que ya dice, ¿verdad? Y el versículo 7 está dando una verdad contundente acerca de la Biblia, pero no son dos textos que pertenecieran a los manuscritos más antiguos de esta carta. Bueno, habiendo mencionado eso, hablemos ahora acerca del testimonio de Dios y del testimonio de los hombres. Esa es una parte que nos toca hacer hoy, ¿no? Con qué facilidad confiamos y creemos en el testimonio del hombre, y sin embargo el testimonio de Dios siempre está en duda. Sí, así es. El testimonio de los hombres siempre que dicen, y tú crees todo lo que se dice. Tan solo lo vemos en las redes que están en internet, o sea, cuestiones y páginas informativas, en donde cualquier persona puede acceder y cambiar la información o poner ahí su punto de vista y su opinión, y tú crees todo, o sea, inmediatamente haces una búsqueda en Google y crees lo que está ahí. ¿Por qué? Porque ni sabes la fuente, ni sabes quién lo escribió, no sabes nada de eso, no se diga en cuestiones médicas o de remedios caseros también, sí, ¿verdad? Creemos mucho en esas cosas. Sí, fíjate cómo siendo Dios veraz, siendo Dios el que no miente, en nuestra naturaleza pecaminosa siempre tendemos a dudar de las promesas de Dios y tendemos a tomar, pero como dices, a comernos completito lo que nos dicen en noticieros, en diferentes cosas, claro, ¿verdad? Sin analizar
lo que nos están diciendo. Eso es algo importante, ¿no? Cómo adoctrina nuestra mente Satanás con mentiras, este mundo, ¿no? A los niños en sus caricaturas, a los jóvenes en sus redes sociales. En las clases con los maestros, en los adultos con los noticieros. Uh-huh. Y todas estas cuestiones que recibimos, como dices, de Google, escuchas todas estas cosas y lo recibes. Ah, no, ya dijeron. Es que ahí escuché que dijeron, ay, y el Señor te está diciendo, no temas. Y estás escuchando ya que dicen, no, pero se va a caer el mundo en pedazos. No, recibes el testimonio de los hombres. Entonces es algo importante que debes checar en tu vida. ¿Qué es aquello que recibes como verdadero y que te mueve, ¿no? Aquello que te mueve el tapete. ¿Cuál es tu mayor influencia? Porque hay personas que, pues, tienen como mayor influencia a alguien que no es creyente, ¿verdad? Siendo supuestamente creyentes, a alguien que no es creyente es su mayor influencia, ¿no? Y bueno, cuando tú piensas que tu misma palabra es la ley, cuando, como decimos en México, cuando tus chicharrones siguen tronando, estás creyendo también tu propio testimonio, el testimonio de tu corazón perverso y engañoso, ¿no? Entonces es muy importante nosotros definir qué es el testimonio de los hombres que yo recibo y qué hay acerca del testimonio de Dios. Sí, el testimonio de Dios está implícito en su palabra y pues vamos a estar hablando más acerca del testimonio de los hombres y del testimonio de Dios. Quédate con nosotros para el siguiente bloque. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Esenciales. Quédate en Buenas Nuevas. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues es un tema muy importante, el entender el testimonio de Dios y cómo Juan nos está diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y que muchas veces tenemos tan en poco el testimonio de Dios. Es algo necesario entenderlo, ¿no? De hecho, todos los días estamos recibiendo el testimonio del hombre en todo momento, ¿verdad? Por ejemplo, yo mencionaba, confías a ojos cerrados, por ejemplo, cuando tomas agua embotellada, pues es que ahí dice en la etiqueta lo que es, ¿no? Cuando comes lo que sea, ahí dice en la etiqueta, confías en eso, ¿no? Tomas medicina, vas con un doctor y te tomas la medicina que te dicen, nada más aunque dice ahí en las letras chiquitas, ¿verdad? Esta medicina puede causar cáncer y tú, pero a mí el doctor me dijo, ¿verdad? Te lo tomas, confías, ¿verdad? Lo haces. Te subes en automóviles confiando en los fabricantes. Te subes a un elevador, ¿no? Sabiendo que si se puede caer desde un 5º piso, ¿no? Te subes a un juego en un parque de diversiones, por ejemplo. Compras aparatos electrodomésticos porque te dicen lo que vas a hacer. No sabes si van a explotar o algo, ¿no? Claro. Que acabe con tu vida. O sea, recibimos el testimonio de los hombres. Y lo peor del caso, eso no es bueno, porque esas son cosas con las que vivimos a diario, que sabemos que muchas veces pues están basadas en leyes universales que traen lo que es la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento de tener luz, de tener aparatos como celulares, etcétera. Pero, ¿qué me dices de confiar en filosofía, ideología, que no viene de la ciencia, sino son filosofías, ideologías, pensamientos humanos de gente que sencillamente tiene la premisa equivocada de que Dios no existe, que se rebela contra Dios? Y también es más fácil recibir ese testimonio falso, ¿no? Sí, cómo es sutil, ¿no? Porque una mentira no viene así, no viene la gente a decir, te estoy mintiendo, te estoy engañando, no, es una sutileza, como por ejemplo ahora todas estas cuestiones de ideología en donde te dicen que es normal lo que para Dios, lo que tenemos en el testimonio de Dios, que no es normal, ¿no? Tenemos el testimonio de Dios de que Él creó un hombre y una mujer, no a otra, o no a algo que se siente diferente. Y sin embargo, ahora esas sutilezas de tú tienes derecho a sentirte como tú quieras, y cómo esa filosofía se está introduciendo y se está imponiendo en todos los lugares, en videos, en canciones, en gente pública con mucha influencia dentro de lo que es los jóvenes, los adultos, gente pues del medio deportivo, gente del medio artístico, gente que tiene demasiada influencia diciendo estas cosas franca y abiertamente. Entonces eso hace que los demás sean arrastrados en estas filosofías y son tan sutiles
tan sutiles y decimos, sí es cierto, yo tengo derecho a sentirme lo que yo quiero, ¿no? Así es, y es una cuestión de autoridad, siempre lo hemos mencionado, y ayer lo mencioné también, es una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene la máxima autoridad? Obviamente, si por ya años, décadas se está enseñando que eres fruto de un accidente, que de una explosión, que vienes de un chango, que realmente no hay un Dios, ¿verdad? Entonces el hombre es el que pone la autoridad, pero realmente si quitas la palabra de Dios, quitas lógica, quitas toda base de moralidad o ética. O sea, ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde viene? Tienes que venir a lo que Dios puso en tu conciencia y lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo esto que estás diciendo viene a raíz de este abandono, de esta apostasía y rebeldía contra Dios, ¿no? Yo voy a decidir qué es. Y ese testimonio de los hombres es el que la humanidad ha creído. Y bueno, se remonta hasta Génesis, ¿no? Sí. Cuando la serpiente viene y le dice, o Satanás, ¿verdad? Le dice, no es cierto lo que Dios dijo. Pone en duda lo que Dios dijo, niega lo que Dios dijo y establece su propia mentira como verdad. Y el ser humano prefiere creer la mentira que la verdad, y esto trae todo este desastre, ¿no? Y es lo que nos está diciendo. Recibimos el testimonio de hombre mentiroso, pero mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y eso es lo primero, por ahí debemos de comenzar, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, testifican. Él es el testigo fiel y verdadero que no miente. ¿Y qué dice Dios de su propio Hijo? ¿Verdad? Mira lo que dice, por ejemplo, Tito. ¿Puedes ayudarme a leer ahí? Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el último, Malaquías, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Y eso es algo que nosotros debemos de ver como cristianos hoy, que tenemos esta fe en nuestros corazones, hoy que hemos decidido, porque también ahí comienza la salvación. Por eso esa es la fe también. Fe es confianza plena en lo que Dios ha dicho. Si tú lo dijiste, Dios, yo lo creo y renuncio a todas esas mentiras que yo creía que eran verdad, que yo creía de mi corazón, decidí creer que eran verdad cuando sabía que eran mentira, ¿verdad? Por eso este mundo está basado en hipocresía, está basado en mentira total, en todas estas cosas oscuras por detrás, ¿verdad? Sin embargo, Dios está basado en la luz, en la verdad. Y bueno, esta es la fe. La fe es confiar en lo que Dios dice. Confianza y fe van muy de cerca, y luego esta confianza trae obediencia, trae un cambio de vida, llevar mi vida y cambiarla hacia lo que Dios dice, ¿no? Y la palabra de Dios nos muestra una y otra vez que cuando Dios dice, sucede. Cuando Dios promete, sus promesas no caen a tierra. Cuando Dios hace pactos, sus pactos son eternos. Como su amor no cambia, cómo Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y es algo que debemos entender. Cuando estamos leyendo la palabra de vida eterna, estamos literalmente escuchando algo que es real y verdadero. Y cuánto trabajo, ¿verdad? Aún como creyentes en nuestro crecimiento en Cristo Jesús, en nuestro crecimiento espiritual, muchas de las veces estamos tan mal acostumbrados a no creerle a Dios, que esa es, yo creo, que la batalla diaria. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, así es. Si vemos el resultado en la sociedad, ¿no? Vemos jovencitos siendo padres, teniendo niños sin estar en el vínculo del matrimonio, niños abandonados. Vemos la situación con todo lo que son las adicciones. Vemos esta destrucción por el engaño. Y es imposible negar que la falta de autoridad te lleva a una vida, pues obviamente sin autoridad y hecha un desastre, ¿no? A bancarrotas morales, económicas, y de todo tipo, degradación en tu cuerpo, degradación en tu pensamiento, degradación en todo lo que tocas. ¿Por qué? Porque abrazas el testimonio de los hombres y no abrazas la plenitud y la autoridad de la palabra de Dios, que te guía ¿a qué? Pues a plenitud, a gozo, a que hagas las paces con Dios, a que vivas una vida realmente plena. Mientras este mundo te vende que vas a ser pleno cuando tengas suficientes drogas, vas a ser pleno cuando nadie te diga lo que tienes que hacer, vas a ser pleno cuando no tengas ninguna autoridad. Es un desastre. Vemos tristemente a niños de 14, 16 años estar muriendo
a causa de estar en las pandillas, a causa de las adicciones, a causa de toda esta filosofía humanista por hacer a un lado la autoridad de Dios y el testimonio de Dios. Así es, le han dado la espalda al Señor. Y bueno, niños sin padres, ¿no? Hijos de adolescentes, como dices, o padres que literalmente los entregan. Pues sí, los entrego ahí a la educación pública, cuando la educación pública está minada, está literalmente invadida por todas estas falsas doctrinas. No es que no haya religión, debes recordar eso, no es que no haya religión dentro de las escuelas, hay religión, pero es la religión ateísta, la religión materialista, y todas estas cosas las están imponiendo en la cabeza de tus hijos. Pon atención, conoce a los maestros, checa lo que les están enseñando, porque también están en California, están pasando leyes espantosas para que los maestros adoctrinen a los niños, desde chiquitos, que se entregan a la fornicación, ¿verdad? Maneras en cómo engañar a sus padres para abortar. Imagínate, niños de 8º grado están ya queriendo ejercer derechos de ese tipo. De ese tipo, ¿no? Cosas así, que son, como dices, el testimonio de los hombres, que nosotros debemos de poner siempre en duda en cuanto a filosofía, en cuanto a para qué. O sea, un teléfono en sí mismo no es malo, obviamente, sino el para qué lo tienes, sino el cómo lo vas a utilizar. Ese es lo que va detrás, lo cual tienes que estar checando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Esenciales, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos en este tema tan importante acerca del testimonio de Dios, ¿verdad? Ya hablamos acerca del testimonio del hombre que ha probado una y otra vez, pues no tener cómo sustentarse. Al contrario, cada una de sus ideas lo va llevando más y más lejos de Dios, lo va corrompiendo más y más. Lo estamos viendo ahora, ¿no? No queremos nada y lo único que vemos es destrucción, caos, ¿verdad? Familias destruidas. Realmente es un engaño, es un terrible engaño diabólico en el cual caemos, o en el cual cae la humanidad, más bien, para decirlo de esa manera, cuando rechaza el testimonio de Dios. Pero nosotros como cristianos no podemos seguir ese camino. No podemos ir por ahí. ¿Por qué es tan importante que conozcas la palabra de Dios, que te congregues, que estés en una iglesia donde te lleven hacia Cristo? Esa es tu parte más importante. Muchas de las veces, por no estar en la palabra y por no buscar al Señor, no entender esta necesidad, mucha gente está en la iglesia buscando lo que no va a encontrar en la iglesia, ¿verdad? Busca un club social. No vas a encontrar un club social en la iglesia suficiente que llene tus expectativas. No vas a encontrar, pues no es un lugar para encontrar amistades o para sentirte bien. No es un lugar de amuleto para que no te vaya mal. Es un lugar para que conozcas a Dios, para que conozcas la Escritura, para que sepas tu lugar en esta tierra, tu historia, por qué estás aquí, para que sepas lo que Dios te ha puesto, te ha dado dones, ministerios, talentos, te ha dado cosas para que tú pongas por obra. Para eso es la iglesia, para que conozcas al Señor. Y cuando haces eso es cuando comienzas a caminar, cuando entiendes el porqué de la iglesia. Si tú pierdes este propósito de encontrar el testimonio de Dios y de escuchar, y vas por otra cosa, y ya la palabra de Dios ya te es así como, todos los domingos lo mismo, y de los discipulados, ya fui 50 veces a los discipulados. No estás entendiendo, ¿verdad? Y no estás teniendo esta relación con Dios en su palabra. Y es muy importante porque cuando abres la Escritura son palabras de vida eterna. Y no puede ser que las tengas en menos, que no las conozcas, que no las creas, ¿verdad? Cuando es lo más relevante para ti, cuando se ha roto esa pequeña línea, hay algo que está mal y hay algo que tiene que cambiar y necesitas comenzar por arrepentirte y decirle: Señor, perdóname porque estoy teniendo en menos tus testimonios. Perdóname porque delante de mí tengo estos 66 libros que no requieren de pensamiento humano, que no requieren de que el ser humano diga es verdad, no es verdad. No, el ser humano, claro, hay maravillosos maestros bíblicos que nos ayudan a entender cosas porque es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí sola ha permanecido. Dios la ha establecido. Salmo 119, Salmo 19 y muchísimos más salmos donde nos dice que el Señor ha establecido su palabra hasta los cielos, más allá de toda cuestión. Y es algo muy importante para nosotros saber eso. Tienes el testimonio de amor de Dios, su paciencia, su misericordia, su benignidad, su bendición, su voluntad para tu vida. Tienes el testimonio de lo que es verdaderamente justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y ¿sabes qué?
preciosos proverbios que nos dicen cuando nos protege, ¿verdad? Del caminar. Y es real, es completamente real. Nosotros lo pudimos ver hace más de 20 años, ¿verdad? Que el Señor nos alcanzó. Es una gran diferencia, ¿verdad? El Señor nos ha ido enseñando durante este tiempo y ha cambiado nuestras vidas. No queremos volver atrás por nada del mundo. Y cada vez que te involucras más y profundizas más en la palabra de Dios, te das cuenta que en verdad este mundo está bajo el maligno, como más adelante lo vamos a ver. Está engañado, una mentira terrible. O sea, ya ven normal todas estas cosas que ven: alcoholismo, drogadicción, adulterio, homosexualismo, pedofilia. Todas estas cosas ya las ven normales. Ah, sí, está bien. Y solo vemos un caos espantoso, pero es hermoso estar en la luz y es hermoso saber quién es tu Dios, es hermoso saber quién eres, a dónde vas. ¿Y quién establece la autoridad de lo que es bueno? ¿Quién establece la autoridad de lo que es malo? Y sobre todo, sabes que el fruto, ves un mundo caótico cayéndose en pedazos, la moral de las familias decayendo, ya está, el mundo es antifamilia, no quieren tener hijos, no quieren casarse, no quieren establecer el modelo que Dios dejó establecido en su palabra para nuestra plenitud, para nuestro cuidado. No quieren andar sobre estas sendas de justicias que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque la luz les estorba, porque sus obras son malas, ¿no? Lo que dice Juan capítulo 3, ¿no? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque esta luz exhibe las cosas malas que hacen. Y entonces comienzan a llamarnos intolerantes, comienzan a acusarnos de ser fanáticos, cuando la verdad de Dios, el que hizo la tierra, el autor de la vida, es el que determina a través de su palabra y de su autoridad la manera en que debemos de vivir para nuestra plenitud. Así es. Y bueno, comienzas a ver todas estas cuestiones, ¿no? Todos estos grupos de mujeres, ¿verdad? Este movimiento, sí. El hombre no sirve. Sí. Todo este grupo de matrimonio de dos personas del mismo sexo, la familia no sirve. ¿Me explico? Todo este movimiento hasta allá llega el punto, hay que deshacerse de la policía, el gobierno no sirve, o sea, la autoridad no sirve. Sí, tener hijos algo. No sirve, por lo tanto, hasta el 9º mes tú puedes matar a tu hijo en tu propio millones de niños inocentes han sido destruidos en el lugar que debía haber sido el lugar más seguro para ellos. Hasta ahí llega la necedad humana, hasta ahí llega el testimonio del hombre, el cual es falso. Su ideología, su pensamiento, la manera de este mundo de ver la vida, necesitas entenderlo y creerlo. Está equivocada y no puedes darte el lujo de estar poniendo ni una sola de sus premisas en tu vida si eres cristiano, para decir, sí, pero es que yo quiero alcanzar esto porque lo vi en quién sabe dónde. Yo quiero alcanzar aquello y quiero llegar a hacer aquello porque así es como lo vi, así es como Thor llegó a tener sus poderes. O sea, no va por ahí. Necesitamos entender, ser entendidos de la voluntad de Dios y creer el testimonio de Dios. Y sobre todo creer, el primer testimonio el cual necesitamos creer es este: hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador. Lo que creíamos antes de Cristo fue una mentira y necesitamos arrepentirnos de eso. Nosotros no somos la máxima autoridad, nosotros no somos Dios. Nosotros no somos los autores de nuestra vida ni los sustentadores de nuestra vida como el mundo, Satanás y nuestro corazón nos lo ha hecho creer, sino que sencillamente somos creados por un Dios maravilloso y ese creador maravilloso le dimos la espalda y por lo tanto hemos vivido y hemos sufrido lo que hemos sufrido, pero en Cristo tenemos el regreso. En Cristo es donde tenemos este testimonio del Padre, este Salvador, el Hijo unigénito de Dios, el eterno, el cual es el testimonio que Juan nos va a dar en este momento, ¿verdad? Si tú no tienes este testimonio, no has creído el testimonio principal y todo lo que te acabamos de decir, pues te va a sonar y vas a decir, esa es su opinión. Pero no tienes que hablar no estamos hablándote de nuestra opinión, estamos hablándote de lo que la Biblia dice. ¿Quieres leer el testimonio? Mira, ahí te va el testimonio y vamos a quedarnos con eso. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, en este Hijo, en este Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así.
para tener la vida, lo que nos dice aquí, para poder entender este testimonio, creerlo, abrazarlo, necesitas haber creído en el Hijo de Dios, necesitas haber confiado y necesitas haber visto que Él es el camino al Padre y que no hay ningún otro. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es. Y necesitas comenzar por ahí, porque entonces el testimonio del mismo Espíritu Santo te dirá a tu propio corazón y te dirá que eres hijo de Dios y podrás clamar a Abba Padre. Claro. ¿Qué clase de Dios tendríamos que nombrar a intercesores, ¿no? Teniendo al Hijo de Dios, habiendo el Hijo de Dios ido a la cruz a hacer el sacrificio perfecto. O sea, es ilógico. Necesitamos usar la lógica para entender la palabra de Dios, la cual no es difícil de entender. Solamente necesitas venir y con un corazón sencillo recibir el testimonio de Dios que ha dejado en estos 66 libros, que es la palabra de Dios. Y su Espíritu Santo quizá hablándote, dándote convicción de pecado, mostrándote esta cuestión, ¿no? Y esta es esto, simple y sencillamente cree, confía en lo que Dios está diciendo, porque tiene lógica como lo dices, ¿no? Dice Romanos 8:15 al 16, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Tienes este testimonio interno? ¿Tienes en tu corazón diciéndote eres hijo de Dios y esto lo manifiestas en una vida transformada? Bueno, vamos a hablar de esto en un momentito. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Esto es Esenciales para la vida, para la fe y para el matrimonio. Buenas nuevas. Y como les dije, ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarse con nosotros y por esperarnos y estar en este tiempo tan importante. Fíjate que antes yo estaba pensando, solía decirse la psicología ha fallado, todas estas cosas, pero no solamente han fallado, han sido totalmente, ya han mostrado su total incapacidad, ¿verdad? No solamente es una cuestión de falla, sino es una cuestión de han corrompido todo a su paso, el pensamiento humano. Y el día de hoy tenemos todas estas cosas dentro de que estamos viviendo literalmente en nuestros países, en el mundo entero, ¿no? Y se está cumpliendo todo lo que dice Mateo, lo que el Señor habló acerca de los últimos tiempos. Y tenemos solo esta opción. Si tú estás hoy escuchando, quizá tengas en tu corazón el poder recibir el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es este, ¿verdad? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesitamos esa vida eterna, necesitamos creer y conocer esto, entender precisamente que el testimonio del hombre no es válido, ha fallado, no solamente ha fracasado, ahora está corrompiéndolo todo. Solamente mira a tu alrededor, sé honesto y tú puedes hoy dar un cambio, dar un paso de regreso. A eso se le llama arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar. Un arrepentimiento es eso, es ya no creo en esto. Ahora creo y confío en ti, Dios, en lo que tú has dicho. Doy toda mi confianza a ti, Señor, y me arrepiento de no haberte creído, ¿verdad? Uno de los peores pecados precisamente es la incredulidad, ¿no? Es algo muy importante. Si has escuchado este testimonio de Dios, te has arrepentido, has confesado que Él es verdadero y dice la verdad, te has rendido a Él, reconociendo que Él es el verdadero y tú el mentiroso, este mundo mentiroso, has recibido este testimonio. Pero mira esto tan grave, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, solo hay una verdad. Satanás es el padre de mentira y nos es necesario cada día de nuestras vidas reconocer estas mentiras y entregarnos a lo que es la verdad. Y eso se le llama una vida de fe. Así de sencillo, ¿no? Yo recuerdo, cuando estaba yo estudiando esto, me acordé de los israelitas, ¿verdad? Cómo ofendieron a Dios de una manera terrible cuando Él les abrió el mar en dos, cuando les hizo llover maná del cielo, agua de la roca, estuvo con ellos de día en columna de nube, de noche en columna de fuego, y les entregó a sus enemigos a sus pies. Y a la primera de cambios, cuando ya iban a cruzar la tierra prometida, dijeron, Dios es mentiroso. Nos mandó con unos gigantes. ¿Qué eran los gigantes? Podían medir, no sé, ponle un gigante de 5 metros si es que fuera la realidad. ¿Cuánto mide Dios? Una eternidad. Y ellos no confiaron en Dios, ¿verdad? Salieron de Egipto con mano poderosa. ¿Qué sucedió en el principio de la creación?
Lo mismo, este es el pecado, esta es la esencia del pecado, entiéndelo. Esta es la esencia de por qué vivimos como vivimos. Le hemos dado la espalda a Dios, no confiamos, no creemos en lo que Él nos ha prometido en su palabra, que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y eso es donde llevó a Adán y a Eva, precisamente a ser expulsados, a morir espiritualmente cuando Dios les había dado eternidad. Estás a un paso de decidir qué vas a creer. ¿Vas a seguir confiando en el testimonio falaz y destructivo del ser humano, o le vas a dar un voto de confianza al Señor? ¿Tienes al Espíritu Santo dándote convicción de pecado el día de hoy? Quizás hoy sea el momento, ¿verdad? La incredulidad es eso, es Dios, tú eres mentiroso y no te creo. Y una decisión de decir, lo que estás diciendo, lo que dices en tu palabra es verdad y lo creo. Por eso Jesucristo habló del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Si hoy estás escuchando, no lo has cometido, porque no, al que lo ha cometido ya no le importa. Pero escucha eso, el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo es ese, es no creo. Yo voy a vivir amando mis pecados, voy a vivir amándome a mí mismo, voy a creer mi mentira, voy a creer la mentira de este mundo, porque voy a creer que lo único que tengo es para hoy. Y te vas a justificar, ahí en la iglesia se roban el dinero, ahí nomás quién sabe qué, puro chismoso, hipócrita. Bueno, tú tienes la decisión de justificarte con todas esas cosas que, pues, hay gente pecadora dentro de la iglesia, pero sabes que, mira, tienes la palabra de Dios y ella no miente y Dios te ha dado testimonio y el Señor ha hablado, y entonces es algo muy importante. Si tú decides eso, yo voy a vivir amando mis pecados, yo voy a vivir amando mis convicciones, voy a vivir siguiendo mi corazón, estás haciendo a Dios mentiroso y no estás creyendo este testimonio, el testimonio de quién es Jesucristo, ¿verdad? Es muy importante, y rechazar el testimonio de Dios es condenación eterna. Por eso pregúntate, ¿dónde está el testimonio de Dios en mi vida? Señor, ¿lo estoy tomando en cuenta? Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, la ha provisto. Jesucristo en la cruz del Calvario proveyó perdón y reconciliación para todos. Pero tú, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué decides? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto está delante de ti, delante de tus oídos. Si estás escuchando quizá por primera vez, ¿verdad? Y si toma una decisión. Y si el Señor está hablando en tu corazón, necesitas tomar. Y el Evangelio está cerrado. El Evangelio es una puerta estrecha. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones son lo mismo. No todas las religiones creen en el mismo Dios y adoran el mismo Dios. Alá no es el mismo Yahvé, Dios eterno. Jesucristo no es el mismo Jesucristo de mormones o testigos de Jehová. Jesucristo es el Jesucristo de la Biblia. Y está la puerta estrecha para que entres por ella. Y está el camino angosto. Y ese camino angosto se entra por el testimonio de Dios. Dios quiere darte vida eterna, quiere darte perdón de pecados. Si tus chicharrones siguen tronando, necesitas arrepentirte de eso, ¿verdad? ¿Eso qué significa para los que no conocen ese dicho, ¿verdad? Si lo que tú crees y lo que tú piensas es lo que prima en tu vida, es lo que sigues, necesitas arrepentirte de eso. Necesitas morir a ti mismo y necesitas confiar en Dios plenamente, dejarte de rebelar contra Él. Él te ha concedido vida eterna, perdón de pecados. Mira hacia dónde te ha llevado todas estas cuestiones. Es de que quisiera orar en este momento por ti. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta línea tan delgada, Señor, pero tan importante, Señor, arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pensamientos inicuos y rebeldes, Señor, rendirnos, callarlos, Señor, ponerlos abajo y que tú vivas, Padre, que tu verdad viva en nosotros, Padre. En este día, Señor, te recibimos como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas, y nos arrepentimos de toda la maldad y las cosas que hemos hecho al no haberte creído, Señor, al seguir nuestro propio consejo. Y creemos tu testimonio, Jesucristo. Fuiste a la cruz del Calvario, te hiciste hombre, viviste una vida perfecta, fuiste a la cruz del Calvario, moriste por nosotros en nuestro lugar, recibiste la ira de Dios, resucitaste al tercer día y lo creemos. Y tú nos abriste el paso al Padre. Y hoy confiamos, Señor. Nosotros no teníamos nada para acercarnos a Él, pero en ti, Jesucristo, tenemos vida eterna. Abriste camino al Padre, hiciste propiciación por nosotros y hoy podemos tener vida eterna. Oh Jesucristo, danos vida eterna hoy. Danos vida eterna, Señor, y permítenos amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de que si lo hiciste, pues congrégate
lee la palabra de Dios y ora. 3 cosas importantísimas. Y bueno, gracias por conectarte con nosotros, por estar acá. Recuerda, domingos 1 de la tarde, 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, y cualquier necesidad de seguro. Sí, con Omega Insurance, en el 285 de Getwell Road y en el 673 de la calle de Avon Road. Y bueno, queremos también mandar un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Popular 201. Nuestras oraciones para ustedes. Ánimo, el Señor está ahí, el Señor está con ustedes. Así es. Y estemos orando por nuestro país, estemos orando por nuestras familias, por nuestras iglesias, porque tenemos un Dios poderoso, para el cual no hay imposibles, y nuestra influencia es poderosa porque está en nuestro Señor. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio.